Eso queríamos platicar con Eduardo Sojo, director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, economista y exsecretario de Economía. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias. Revisando este censo, los datos que hace unos momentos poníamos en la pantalla del auditorio, pues había mejoras en varios rubros. ¿Cuáles son esos puntos que podrían destacarse de gobiernos? Sí, del PAN, del PRI, evidentemente, por supuesto también de los 2 últimos años de Morena, que reflejaban que México iba a progresar. Yo creo que lo refleja bien el censo, refleja mejoras en salud, refleja mejoras en educación, refleja mejoras en vivienda, como lo estabas exponiendo, refleja también mejoras en los bienes de que disponen los hogares. Por ejemplo, los que hoy no tenían y hoy tienen refrigerador, refleja muchas mejoras en la vida real de las familias. Pero me parece que incluso el censo no refleja otro aspecto que debemos destacar, en el que ha habido muchas mejoras a lo largo de los últimos años, y tiene que ver con la estabilidad económica. En realidad, cuando la pobreza extrema y la pobreza moderada cayeron más en nuestro país, fue cuando en México se lograron controlar los procesos inflacionarios, porque la inflación sí era un impuesto muy negativo, le pegaba muy duro a los hogares más vulnerables. Entonces creo que la política social, junto con la política económica, junto con la generación de empleos, sin duda han tenido mejoras en la vida de los ciudadanos, pero como también lo exponías en la pasada presentación, mucho de esas mejoras pues se van a poner en duda ahora con el impacto de la pandemia. Y yo te diría fundamentalmente por 2 razones. Una es que esta crisis le está pegando muy fuerte, desproporcionadamente fuerte a los hogares de menores ingresos. Es una crisis extraordinariamente regresiva, que le pega muy duro a quien no le debería de pegar tanto. Y por otro lado, que es también muy relevante, es que la recuperación de la pandemia va a ser muy lenta. Estos 2 elementos me parece que hacen, digamos, de esta crisis una crisis muy, muy grave. Si vemos las estadísticas, y por supuesto todos sabemos que las mediciones oficiales sobre el impacto de la pandemia en las familias, pues van a venir cuando se den los resultados de la encuesta ingreso-gasto de hogares del INEGI. Esta encuesta se levanta el 4º trimestre en los años terminados en par. Quiere decir que se levantó en el 4º trimestre del año pasado, y los resultados se presentan en el mes de julio de este año. Ahí vamos a tener las estimaciones. Una vez que el Coneval procese la información de esta encuesta, va a tener las estimaciones de qué tanto la pandemia y la respuesta del gobierno ante la pandemia le ha pegado a la pobreza y cómo le ha pegado a la distribución del ingreso. Pero lo que hoy sabemos, a través de las estadísticas de Coneval, de pobreza alimentaria, a través de la encuesta de ocupación y empleo, es grave. Escuchaba, por ejemplo, algunas estimaciones recientes de la Universidad Iberoamericana que proporcionaba Graciela Teruel, y ellos estiman que la población extrema va a pasar de alrededor de 7 a 13%. Quiere decir que 7 millones de personas más van a pasar a pobreza. Veía unas declaraciones, un artículo de Enrique Quintana acerca de la distribución del ingreso que realmente me llamó mucho la atención. Él estaba reflejando algunas cifras del Coneval y mencionaba que la diferencia en el ingreso entre el 20% de los hogares de menores ingresos y el 20% de los hogares de más elevados ingresos iba a pasar de alrededor de 34 veces, que era la diferencia, a cerca de 140 veces. Eso yo te refleja la gravedad realmente de esta crisis, lo regresivo que ha sido esta crisis en contra de los hogares de menores ingresos. Y si esto lo combinamos
con la lentitud en la que vamos a salir de la crisis por la falta de inversión, por la falta de estímulos a la inversión, pues entonces sí el caldo de cultivo es muy, muy grave. ¿Cómo entender esta situación que parece contraproducente cuando el gobierno federal ha insistido en que su prioridad es la atención a, primero, los pobres, básicamente? Cuando habla de una política de austeridad, de recorte al gasto, de recorte a privilegios, de que le pone más dinero a los programas sociales. ¿Cómo explicarnos esta contradicción que de primera es lo que parece? Hay un dicho que utilizan mucho los gringos, que es algo así como put your money where your mouth is. O sea, realmente que tus acciones en términos de dinero reflejen lo que estás diciendo con tu palabra, con tu voz. Y me parece que no hay consistencia, no hay congruencia. Efectivamente, como tú lo señalas, el discurso permanente del presidente de la República es que se están haciendo las acciones correctas, a diferencia de lo que se hacía en el pasado. Eso dice, se están haciendo las acciones correctas porque se está ayudando a los hogares de menores ingresos. Y la verdad es que no es el caso. Yo creo que ha sido extraordinariamente tímido, yo diría timorato, no ha apoyado a los hogares de menores ingresos como debería de hacerlo, dado la gravedad de la pandemia. O sea, prácticamente los programas sociales han sido como venían antes. Algunas cosas realmente minúsculas, por ejemplo, el adelantar 2 meses las pensiones de los adultos mayores y aspectos similares que realmente no tienen un impacto tan importante en los hogares de menores ingresos, dada el recorte, dada la disminución del ingreso que han tenido estos hogares, porque hay dos temas. Uno son millones de hogares y otro, los hogares de menores ingresos son los que han perdido capacidad de compra, evidentemente, porque se han quedado sin empleo, porque se han quedado sin mercado, los que trabajan por su cuenta, los que están en el subempleo, porque sí están trabajando, pero están trabajando muy pocas horas, los que estaban en un empleo formal y hoy están en un empleo informal y ya no tienen la cobertura de seguridad social y entonces tienen que pagar por sus medicinas. La verdad me parece que el presidente ha sido muy incongruente. Ha dicho que quiere defender a los pobres, pero realmente no le ha apostado en esa defensa, que es una defensa correcta. Yo creo que la política que menciona el presidente que debemos de tener de proteger a los hogares de menores ingresos es la correcta. Sin embargo, ha sido inconsistente, ha sido incongruente con lo que señala, porque lo que ha invertido para proteger a los hogares de menores ingresos, yo creo que han sido sumas ridículas para el tamaño de la tragedia. ¿Qué recuperaría usted como exsecretario, tanto de la política económica de los gobiernos emanados del PRI, del PAN, y también de esta propuesta de Morena de alguna manera emparejar los índices de crecimiento y desarrollo para beneficiar justo a ese sector, pero también a una clase económica media? ¿Cuáles de esas propuestas de todos los gobiernos podríamos retomar para de verdad intentar salir de una crisis económica sin precedentes, incluida también la pandemia? Mira, una política económica que se ha mantenido, que se ha convertido, yo creo, en una política de Estado, que pasan y cambian los gobiernos, cambia el color del partido en el poder, y esa política se mantiene, es la importancia de la estabilidad económica, incluyendo en este contexto el respeto a la autonomía del Banco de México, incluyendo también el cuidado de las finanzas públicas. Y el que la inflación no se haya disparado, más bien haya disminuido de manera dramática, muy importante en México, desde el 95 a la fecha, me parece que eso es una política de Estado, una política que no depende del color del gobierno en turno, y yo creo que eso hay que celebrarlo en nuestro país. En el caso de este gobierno, yo creo que hay que celebrar también
tres cosas que me parecen importantes. Uno, la apuesta por el sur-sureste. Creo que es una buena apuesta porque nuestro país cada vez se diferenciaba más. No se, digamos, no, en lugar de converger, íbamos cada vez más alejándonos en niveles de desarrollo. Me parece que la propuesta por el incremento en el salario es una apuesta correcta y que se ha venido logrando, el salario mínimo y que se ha reflejado en los salarios contractuales. Y también me parece que hay algunos programas como a mí me gusta mucho, por ejemplo, el generalizar las pensiones a los adultos mayores. Me parece que eso también es correcto. ¿Qué no destacaría de este gobierno, que es un error grave y que otros gobiernos lo tenían diferente? Es el estímulo y crear la confianza en los inversionistas para generar empleos. Por darte una cifra, a ti y a tu auditorio, en los últimos años del sexenio pasado se generaban alrededor de 700,000 empleos formales, es decir, asegurados en el Seguro Social. En el primer año de este gobierno se bajaron a la mitad, 350,000, y el año pasado se perdieron 657,000. ¿Por qué? Porque ha caído la inversión. No hay inversión pública porque este gobierno se está gastando todos los recursos en gasto corriente, y tampoco hay inversión privada porque no hay los incentivos para generar esa inversión. Eso no pasaba en el pasado. Por ejemplo, en el pasado, ¿cuál era la circunstancia? La circunstancia era que la inversión pública venía cayendo porque efectivamente no hay tantos recursos fiscales, pero la inversión privada crecía. Y en el total, la inversión total en nuestro país iba creciendo. Caía la inversión pública y crecía la inversión privada, y en el total crecía la inversión. A partir del inicio de este gobierno, cae la inversión pública y cae la inversión privada, y por consecuencia cae la inversión total. Esa es la gran diferencia, me parece, y el gran error que se ha cometido en esta administración. Pensar y ver a los empresarios como enemigos, el poner cada día trabas, el no respetar las reglas, el no generar confianza en los inversionistas. Me parece que ha sido un error grave de este gobierno, que ojalá se corrija pronto. ¿Por qué? Porque si no se corrige, vamos a tardar años, más allá de este sexenio, para recuperar los niveles de bienestar que se tenían en México, particularmente en los hogares de menores ingresos. Sí, para concluir, en este momento ve al gobierno federal con ánimos de hacer una pausa en el camino, replantearse la estratégica, no solamente sanitaria, sino también económica, para repuntar, para pasar esta página de la pandemia y tratar también de sumar esfuerzos. Y por el otro lado, también ve a la clase política con esa altura de miras para sumar al gobierno, para dejar esas diferencias de entre los de antes y los de ahora, con tal de sacar a los mexicanos adelante. Mira, veo yo, en realidad no en el gobierno, no lo veo en materia energética, por supuesto, veo exactamente lo contrario. Tampoco lo veo en materia de comunicaciones y transportes, particularmente telecomunicaciones, veo lo contrario. No veo tampoco, también en la parte de comunicaciones, deseos de hacer alianzas público-privadas, promover la infraestructura. Yo creo que en la parte de gobierno, la única, si me permites, bocanada fresca son las declaraciones de la nueva secretaria de Economía, de Tatiana Cloutier. Yo creo que ella sí tiene la perspectiva, yo creo que correcta, yo creo que se da cuenta del impacto que tiene en la confianza de los inversionistas las medidas que se están tomando por parte del gobierno federal, las señales que se dan por parte del presidente de la República. Entonces, ¿qué tanto ella pueda influir en el resto de sus compañeros de gabinete o el presidente de la República? Pues ya lo vamos a ver, ¿no? Y me parece que esto está por verse, pero lo que me parece, respecto de tu pregunta también, lo que creo que es importante, no solo para los políticos, sino para todos los mexicanos, es que vamos a vivir durante los próximos meses un debate muy importante del tipo de país que queremos para el futuro. Vamos a tener la oportunidad de votar por nuestros legisladores que representen, particularmente los diputados federales, que representen el tipo de políticas que nosotros quisiéramos que se instrumentaran en el país. Y eso va a ser un debate importante. Hay que estar pendientes de qué nos propone cada partido político. Si nos proponen los partidos políticos o el partido político en el poder continuar
con la política económica que se ha desarrollado estos 3 años, yo diría que hay que darles un rotundo no, porque las cosas no van bien en materia económica y hay que reconocerlo. En cambio, si ellos reconocen que por ahí no van a ir, que van a cambiar, entonces hay que evaluar sus propuestas. Interesantes estos puntos muy contrastantes. No sabe la cantidad de mensajes que nos están llegando, evidentemente, por este contraste que usted logra hacer, tanto de las políticas económicas de cada uno de los gobiernos como lo que es rescatable y donde tenemos un área de oportunidad. Gracias, Eduardo Sojo, por estar con nosotros en Mega Noticias. Al contrario, muy buenas tardes.